Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que, detrás de la fachada de glamour y éxito televisivo, esconde un drama humano tan real como conmovedor. Hablaremos de Drew Scott, uno de los rostros más queridos de la televisión internacional, y de su esposa Linda Phan, la mujer que conquistó no solo su corazón, sino también los desafíos más difíciles que la vida les puso en el camino. Una pareja que parecía vivir en un cuento de hadas, hasta que la realidad golpeó con una crudeza inesperada. Porque sí, amigos, detrás de los reflectores, los sets de grabación y las sonrisas perfectas, había una batalla silenciosa, un secreto que durante años la pareja mantuvo lejos de la prensa. Y es que, a los 46 años, Linda enfrentó un diagnóstico que cambiaría no solo su destino, sino también el de Drew y toda su familia. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo se transformó una historia de amor ejemplar en un relato de resistencia y dolor compartido? Para entenderlo, retrocedamos al origen. Drew Scott nació el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Canadá. Desde su primer día compartió la vida con su hermano gemelo, Jonathan. Juntos crecieron en un hogar marcado por la disciplina, pero también por la creatividad y el afecto. Su padre, Jim Scott, un inmigrante escocés que había trabajado como doble de acción en Hollywood, decidió dejar ese mundo para darles a sus hijos una infancia rodeada de naturaleza, esfuerzo y valores sólidos en una granja de las afueras de la ciudad. Ese ambiente, lejos del ruido urbano, fue una escuela de vida. Drew aprendió desde pequeño a trabajar con las manos, a cuidar animales y a entender que todo logro requiere esfuerzo. Pero también cultivó otra faceta, la del espectáculo. Si Jonathan se inclinaba hacia la magia, Drew soñaba con actuar, con hacer reír y emocionar. Dos caminos diferentes, pero que se complementarían años más tarde en el fenómeno televisivo que conquistó audiencias globales. Su espíritu emprendedor apareció muy pronto. A los 18 años, los gemelos Scott compraron su primera casa para renovarla y venderla. Lo lograron con éxito, y ese fue el inicio de una carrera que los llevaría a ser referentes en el mercado inmobiliario y a fundar un imperio televisivo con programas como Property Brothers. Pero Drew nunca abandonó su amor por el arte y la interpretación, un talento que más tarde se transformaría en su gran arma para conectar con el público. Y entonces llegó ella. En 2010, durante la Toronto Fashion Week, Drew conoció a Linda Phan. Ella, una joven diseñadora, irradiaba energía, creatividad y seguridad. La chispa fue inmediata. En su primera cita hablaron durante horas, descubriendo sueños, valores y visiones de vida que parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Para Drew, fue un antes y un después. Linda no solo se integró en su vida personal, también se convirtió en parte esencial de su mundo profesional, aportando ideas frescas al equipo creativo de los hermanos Scott. La relación creció sólida. En 2016, Drew preparó una propuesta de matrimonio simbólica y emotiva, y en mayo de 2018, la pareja selló su amor en un castillo en Italia, en una boda de ensueño que parecía confirmar que la vida les sonreía desde todos los ángulos. Era la imagen perfecta: éxito profesional, amor verdadero y una familia unida. Pero el destino tenía otros planes. Detrás de esa postal idílica, Drew y Linda comenzaron una lucha dolorosa. Su deseo de formar una familia se convirtió en un camino lleno de obstáculos. Durante años enfrentaron problemas de fertilidad, tratamientos médicos y la frustración de cada intento fallido. Drew confesó más tarde que fue uno de los periodos más duros de su vida, no por él, sino por verla sufrir a ella. Linda, siempre sonriente en público, atravesaba en silencio el desgaste físico y emocional que implicaban las terapias y las consultas interminables.
Ese proceso, lejos de debilitarlos, expuso la verdadera dimensión de su vínculo. Drew se convirtió en su pilar, acompañándola a cada cita, sosteniéndola en cada momento de incertidumbre. En la intimidad, cuando las cámaras estaban apagadas, él era su refugio. La paciencia, la empatía y el amor incondicional se volvieron la base de su resistencia como pareja. Y entonces, la noticia que nadie esperaba. Linda recibió un diagnóstico médico que alteró todos sus planes. Una condición de salud que, más allá de las dificultades para concebir, ponía en riesgo su bienestar general. Fue un golpe brutal. La mujer que siempre había irradiado vitalidad y creatividad, de pronto debía enfrentar una lucha interna contra su propio cuerpo. Aquí es donde la historia adquiere un tono casi cinematográfico. Drew, acostumbrado a transformar casas en hogares perfectos frente a millones de espectadores, se enfrentaba ahora a un reto sin cámaras, sin guión y sin manual de instrucciones. Acompañar a la persona que amaba en la batalla más dura de su vida. La fragilidad de lo humano quedó expuesta. La fama, el dinero, el éxito. Nada de eso podía comprar certezas en una sala de hospital. Lo admirable es cómo decidieron enfrentar esta etapa. En lugar de ocultarse, Linda dio un paso al frente y compartió su verdad con el público. Una confesión valiente que no solo revelaba sus luchas, sino también el mensaje más poderoso que podían transmitir. Que incluso en las parejas que parecen perfectas, hay batallas invisibles. Que la fortaleza no siempre se mide en triunfos públicos, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente en la adversidad. Amigos, esta historia es un recordatorio de que la vida no entiende de guiones perfectos. Drew Scott y Linda Phan nos muestran que, más allá de los reflectores, todos somos vulnerables, pero también nos enseñan que el amor, cuando es auténtico, se convierte en el escudo más poderoso contra la adversidad. Hoy, mientras Drew sigue brillando en televisión y Linda continúa explorando su faceta creativa, ambos saben que el mayor proyecto que han construido juntos no es un programa, ni una casa renovada, ni siquiera su marca como pareja famosa. Es esa complicidad indestructible que los mantuvo de pie en medio de la tormenta. Y quizás ese sea el verdadero legado de los Scott. Recordarnos que, incluso en un mundo obsesionado con la perfección, la belleza más auténtica está en aceptar las imperfecciones, en abrazar la fragilidad y en amar sin condiciones. Así que, si esta historia los conmovió tanto como a mí, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, porque aquí, en este canal, seguiremos desentrañando los secretos y las verdades ocultas de quienes parecen tenerlo todo, pero que, como nosotros, también enfrentan sus propias batallas. En la superficie, Drew Scott siempre pareció tenerlo todo. Éxito televisivo, un matrimonio admirado, y la complicidad de un hermano con el que conquistó al público internacional. Pero tras los focos brillantes y los aplausos de millones de espectadores, la realidad fue mucho más compleja. En el corazón de esa historia se encuentra una lucha íntima, marcada por el desgaste emocional, los obstáculos médicos y un escrutinio constante que amenaza a cualquiera que se atreva a mostrar su vulnerabilidad. La infertilidad fue el primer gran muro contra el que Drew y su esposa Linda se estrellaron. Para ella, cada intento fallido se convirtió en un peso insoportable. No era solo el silencio de los resultados médicos, sino también los juicios invisibles de una sociedad que todavía carga con tabúes sobre la maternidad. En esa atmósfera asfixiante, la culpa empezó a susurrarle dudas. ¿Había algo en ella que no funcionaba? Drew, sin embargo, se mantuvo como un muro firme. La acompañó a cada consulta. Se sentó junto a ella en las salas de espera. Compartió su esperanza de ser padres, ya fuera por vías biológicas o mediante la adopción. Lo que al inicio parecía un proceso difícil, con el tiempo se transformó en una travesía desgarradora.
repleta de tropiezos médicos y noches de insomnio. Aún así, la pareja tomó una decisión inusual en un medio donde la perfección se vende como moneda corriente: hablar en voz alta de su dolor. No lo hicieron desde el espectáculo ni para generar titulares, sino desde la sinceridad, convencidos de que al romper el silencio podían dar alivio a otras parejas. Esa franqueza convirtió a Drew y Linda en referentes inesperados, en una especie de refugio para quienes también luchaban en soledad contra la infertilidad. Pero las batallas de Drew no se limitaron a lo íntimo. Desde joven soñó con conquistar Hollywood, presentándose a audiciones que terminaban casi siempre en rechazo. No se trataba únicamente de talento. A veces lo descartaban por su estilo o por su apariencia. Paralelamente se enfrentaba a los vaivenes del negocio inmobiliario junto a su hermano Jonathan. Pérdidas económicas, clientes insatisfechos, errores de principiante. Todo ello puso a prueba su determinación. El punto de quiebre llegó cuando combinaron sus dos mundos: la habilidad para transformar espacios y el carisma frente a la cámara. Así nació un formato televisivo que los catapultó a la fama. Pero ese éxito tuvo un precio. La fama lo arrastró a un ritmo frenético. Grabaciones ininterrumpidas, eventos públicos, una imagen que mantener impecable. La ansiedad comenzó a instalarse sin que él mismo lo advirtiera. Su vida personal se fue erosionando, y Linda, su compañera, lo vio cada vez más ausente. Una noche, la presión acumulada estalló en forma de colapso. Drew cayó inconsciente en su propia casa. Linda, desesperada, llamó a emergencias y lo acompañó al hospital convencida de que podía perderlo. Lo que parecía una enfermedad crónica resultó ser agotamiento extremo. El diagnóstico fue un golpe brutal. El hombre que lo daba todo por su trabajo estaba al borde de quebrarse por completo. Ese episodio se convirtió en un antes y un después. Linda lo confrontó con lágrimas y reproches, pero también con amor. Le enseñó que cuidarse no era una debilidad, sino un acto de respeto hacia sí mismo y hacia la relación que compartían. A partir de entonces, Drew introdujo cambios radicales: meditaciones diarias, tiempo familiar innegociable y una separación más clara entre su vida profesional y la personal. Fue un proceso lento, guiado por Linda, que no solo salvó su salud mental, sino también su matrimonio. El deseo de ser padres persistió en paralelo a esas transformaciones. Durante años atravesaron tratamientos, esperanzas que se desmoronaban y silencios cargados de tristeza. Cuando finalmente supieron que Linda estaba embarazada, la noticia fue vivida como un milagro. En mayo de 2022 nació su hijo, Parker James, símbolo de una victoria silenciosa tras años de lucha. La paternidad transformó a Drew. Cada momento con su hijo se convirtió en un recordatorio de todo lo que había arriesgado y todo lo que había ganado. Consolidado como figura pública, Drew se atrevió a levantar la voz en terrenos polémicos. Denunció las falsas expectativas que generan los programas de reformas, revelando que lo que parece sencillo y barato en televisión es, en realidad, fruto de semanas de trabajo y presupuestos elevados. Sus palabras incomodaron a colegas del sector, pero también ganaron la gratitud de un público cansado de ilusiones poco realistas. De igual modo, criticó la falta de compromiso ecológico en la industria de la construcción, alertando sobre la deforestación y el desperdicio de materiales. Muchos lo llamaron idealista. Otros lo acusaron de exagerar. Pero su convicción fue firme. El futuro debía girar en torno a la sostenibilidad. Tampoco evitó señalar la crisis inmobiliaria en las grandes ciudades, donde los precios desmedidos convierten la vivienda en un privilegio más que en un derecho.
Sus declaraciones abrieron un debate incómodo entre políticos, empresarios y familias. Drew no buscaba ser diplomático, buscaba ser honesto, aunque eso implicara ganarse detractores. En lo personal, reconoció públicamente que el éxito le había costado equilibrio con Linda. Admitió haberse sentido ausente, atrapado en una rutina que casi destruye lo que más valoraba. Esa franqueza, lejos de debilitar su imagen, lo humanizó, porque detrás del experto en reformas estaba un hombre vulnerable, consciente de sus límites y de sus errores. Hoy, Drew Scott combina su visión empresarial con un compromiso social. Junto a su hermano, apuesta por proyectos inmobiliarios que integran eficiencia energética y accesibilidad, convencido de que el hogar debe ser un espacio más humano y sostenible. A través de su productora, busca narrar historias que vayan más allá de los muros y la decoración, poniendo en el centro a las personas y sus emociones. La historia de Drew Scott es un recordatorio de que el brillo de la fama rara vez refleja toda la verdad. Detrás de cada sonrisa televisiva hubo noches de angustia, sacrificios personales y batallas silenciosas, y quizás sea esa mezcla de éxito y fragilidad lo que lo convierte en una figura tan cercana. Alguien que no teme mostrar que incluso quienes parecen tenerlo todo, también luchan contra la incertidumbre y el dolor. Una vida pública que, bajo la lupa de la fama, revela lo más humano, la necesidad de sostenerse en el amor cuando todo lo demás amenaza con derrumbarse.